Saludos, mis hermanos y amigos. Algo que vemos mucho en estos tiempos son las personas con doble cara. ¿Sí? Con doble cara. Vemos a políticos que muestran una cara ante el auditorio, pero en realidad a solas son todo lo contrario. Oh, no solo políticos. En los medios religiosos hay mucha hipocresía, mucha doble cara, mucha doble cara. Y en la iglesia es donde eso es lo que menos debe haber. Sin embargo, a veces es lo que más hay. Hipocresía o doble cara. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la hipocresía? Acerca de tener dos caras. Bueno, miren, en Romanos capítulo 12, versos 9 y 10, el apóstol Pablo dice a la iglesia, a los hermanos en Roma, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Parece que en la iglesia de Roma había muchos casos de hipocresía. Y Pablo le dice, el amor no se finge. El amor no se finge. El amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, porque el amor fingido es malo. La hipocresía es mala. Pero muchas veces estamos conversando con una persona que puede ser hermano en Cristo o no. Y esa persona no goza de nuestra mejor opinión, pero le sonreímos. Le sonreímos hipócritamente. Cuando lo que debemos hacer, si nos llamamos creyentes o hijos de Dios, es hablar y aclarar todo con esa persona. No yendo a espaldas a hablar, no, de frente. Por eso, insisto, dice el Señor, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer la hipocresía es de cristianos, es de creyentes. Hay que aborrecer la hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No, bueno, es que la persona, miren hermanos en la fe, el creyente, los hijos de Dios, siempre deben buscar arreglar los problemas. Sí, siempre. Acordémonos la misma palabra del Señor. Sí, Él nos dice que, en primer lugar, yo como creyente, buscar estar en paz con todos los hombres. Así es. En lo que sea posible. Sabemos que a veces no es posible porque la persona es intransigente, pero de mi parte, siempre un corazón abierto al perdón y a la conversación para aclarar las cosas. Debe haber siempre esa apertura. Pero si yo soy el del otro lado, es decir, el intransigente, el que no admite, yo estoy mal. Yo estoy mal. Y ante los demás doy la mano, pero mi corazón está mal. Mira, iniciamos este año 2023. Es horrible cargar con esa mochila, toda esa mochila que viene desde 2022 y toda esa mochila ahora seguirla cargando. No, mis amigos, no, mis hermanos, no.
el amor sea sin fingimiento. Imagínense que usted tiene algo contra esa persona, va y la saluda y después va y entona el himno, Cristo fiel te quiero ser. ¿Usted cree que Cristo recibe ese cántico? Primero, el Señor nos ve como hipócritas. Sí, con él Cristo fiel te quiero ser y al prójimo aborreciendo y saludándolo como que no pasa nada. Pero en mi corazón guardo cosas. La hipocresía es un pecado que el Señor nuestro Dios aborrece. Por eso Él nos dice, aborreced lo malo, aborreced la hipocresía, aborreced la maldad. Eso es su palabra. Y lo repito, no es mi opinión, es la palabra de Dios. Aborreced lo malo, aborreced la hipocresía, porque eso es lo que el Señor nos manda, mis hermanos. ¿No? Miren, en la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, aquí voy a leer el capítulo 2, el verso 3. Segunda de Pedro 2, 3. En la iglesia hay mucha hipocresía y cuando viene desde el púlpito es más grave. Pero la Biblia nos advierte de esta clase de hipocresía. Fíjense, segunda carta de Pedro 2, el verso 3, está hablando de los falsos pastores, de los falsos maestros que pululan hoy día. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es la palabra de Dios la que nos dice, hermanos. Es el Señor lo que nos dice. Que hay supuestamente pastores, y en esta época se llaman profetas, se llaman apóstoles, que con palabras fingidas de ellos, no de Dios, ¿no?, seducen a los creyentes. Y a veces hasta lloran en el púlpito. Y no solamente, mis hermanos, son llamados estos pastores, profetas o maestros. Porque ellos ven a la congregación como mercadería. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Hablando con palabras fingidas. Porque también hay muchos cantantes que se llaman cristianos que hablan con palabras fingidas. Cantan con una voz fingida. Finge su voz. Y de eso abundan hoy en día. Pero a las personas les gusta. Y las emociones las saben manejar y al revés y el derecho. Por avaricia. Por avaricia. Sí, hay mucha hipocresía desde los púlpitos, tanto de los llamados pastores, profetas o apóstoles, como de los que cantan, supuestamente alaban al Señor, o como les llaman, salmistas. Palabras fingidas, voz fingida. Gente llena de hipocresía que seduce a los inconstantes. Por eso, hermano, hermana, la Biblia, la palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. Debe ser la que nos abra los ojos. Debe ser, en verdad, la que nos ilumine. Porque cuando un creyente lee la palabra, es preparado por el mismo Dios para discernir entre el hipócrita y el que no lo es. Entre el que se está predicando es hipócrita o no lo es. Sí, hay muchas maneras de fingir. Sí, muchas maneras de fingir. El hipócrita, por ejemplo, puede, hermano mío, cantar, alabar, tocar la guitarra, tocar el piano, tocar el órgano y decir que todo está bien con Dios. Pero en realidad no lo está. Todo finge. Y el Señor nos dice, aborreced lo malo, aborreced la hipocresía. Fíjense, dice aborreced.
que no es una sugerencia. Está en modo imperativo, ¿verdad? Aborreced lo malo. Romanos 12:9. Aborreced la hipocresía, aborreced las palabras fingidas, porque no vienen del Señor, no vienen de Dios, no vienen de Él. Fíjense, en Romanos, capítulo 13 de Romanos. Leo aquí ahora el verso 10. Romanos 13:10. Dice el Señor en su palabra: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal, el amor no anda fingiendo palabras, no anda fingiendo palabras. El amor es natural, porque el verdadero amor no hace, escúcheme bien, mal al prójimo. Cuando usted tenga algo que decirle a alguien, usted no diga, tengo que decírselo. O sea, ya conlleva allí algo de querer herir a esa persona, de querer hacerle daño a esa persona, ¿no? Y muchas veces ese daño es con gritos y altanería. Ese no es amor. Es eso de ir y querer y herir a la persona. Tengo que decirle. No es la actitud. Todo lo contrario. Llame aparte a esa persona. Converse con él o con ella. Mira, esto está pasando, ¿no? Trate de ayudar, porque eso hace el creyente. El amor verdadero va de esa manera, no de otra manera. El creyente verdadero busca arreglar las cosas en amor. Recuerden, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Miren cómo el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. La cultura en esa época, las personas, y especialmente los creyentes, entre hombres había un beso en la mejilla en el saludo. Sí, beso en la mejilla. Entre hombres se saludaban en la mejilla y también a las mujeres. Beso en la mejilla. Y el apóstol Pablo dice a los hermanos en Tesalónica, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 26. Miren lo que dice el Señor aquí. Perdón. ¿No? Capítulo 5 de primera carta a los tesalonicenses, el verso 26. Estoy buscando en Timoteo yo. Miren lo que dice aquí. Primera a los tesalonicenses 5:26. Saludad. Fíjense. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Con ósculo santo, con beso santo. No el beso de Judas. El beso de Judas no fue un beso santo, fue un beso hipócrita. Fue un ósculo hipócrita. Y el apóstol Pablo le dice a los creyentes, a la iglesia en Tesalónica, saludad los unos a los otros con ósculo santo, con un beso realmente sincero, con un beso realmente de amor, con un beso que nos identifique con Cristo. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Mis hermanos y hermanas, cuando saludamos en la iglesia, ¿saludamos a todos con ósculo santo? ¿O saludamos al que nos cae mal? Ya, porque no nos queda mal, no nos queda más. A veces, hermanas en la fe que no quieren, tienen algo contra alguna otra hermana o un otro hermano y solamente vienen y porque no quieren saludar. Ponen la cara así, casi la mejilla, ponen así, como no quieren saludar. Mejor entonces no lo dé. Eso no es un ósculo santo. Un beso santo es como decir un beso de Dios te bendiga. Pero si besamos y saludamos hipócritamente, reitero, Dios aborrece la hipocresía en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus maneras. A los hermanos en Cristo se los saluda en el amor de Cristo, no con hipocresía, porque Dios aborrece la hipocresía. Y lo repito,
¿no? Dice el Señor, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, sin hipocresía. Así que mis hermanos, aborrezca la hipocresía, tal como lo aborrece nuestro Padre Celestial. Y Él es el que nos dice, aborreced lo malo. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Amén.